y los extrañamos, el poder estar juntos en armonía. Pero hermanos, por el milagro de las redes sociales y los siervos de Dios que están aquí sirviendo, les presentamos este tiempo en donde vamos a estudiar la palabra de Dios. Pero primero, hermanos, vamos a levantar un clamor, una oración. Padre Santo Celestial, gracias por este privilegio de darme la oportunidad a mí, tu siervo, de venir a tu casa y adorarte en espíritu y verdad. Señor, ayúdanos en donde quiera que estemos en este momento, ahí reconocer que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús y podemos inmediatamente tener acceso a tu trono y recibir de tu gracia, tu poder, tu amor y sobre todo, Señor, extender tu reino porque caminamos con Cristo por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. Cristo en nosotros. Aleluya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, continuamos regocijándonos con el recuperamiento de nuestro hermano Chisín y seguimos confiando en el Señor que le va a dar la fortaleza para él poder salir caminando de ese hospital. Sigan orando por él y por todas las peticiones que la hermana Betty y todos los santos de esta iglesia comunican con nosotros. Las levantamos delante del trono de nuestro Padre Celestial, el cual sabe nuestras peticiones aún antes de que las pensemos. Hermanos, es crítico, es importante que confiemos en el poder de Dios de sanarnos, de salvar a nuestros seres queridos y trasladarnos con paz y bien, sin que aún un pelo de nuestra cabeza perezca. Él nos llevará a su reino en gloria por medio del poder de su Hijo, ese Espíritu Santo que también lo levantó de entre los muertos, como declara Romanos 8. Ese Espíritu Santo está en nosotros, por lo tanto no tenemos temor de lo que nos haga el mundo o el enemigo, y le damos gracias al Señor. Queremos declarar en este momento unos misterios que la palabra santa de Dios nos claramente expone, comenzando en el capítulo 3 de Efesios, en el primer verso. Repito, Efesios capítulo 3, comenzando en el verso 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y este es el misterio, ¿están preparados? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aleluya, esto es un misterio grande de Pablo yendo a los gentiles, proclamando el hecho del misterio de Jesucristo ser encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo vino a la tierra, se hizo hombre, se conectó con su creación. Él se humilló, como declara la palabra en Filipenses capítulo 2. Léelo allí en tu casa. Aleluya. Y entonces al él hacerse hombre y tomar nuestro lugar en la cruz, nosotros recibimos de su naturaleza divina y somos partícipes de la vida eterna, porque Jesús es la vida eterna y él ahora mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo. La esperanza en gloria, Cristo en nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Continuamos leyendo. Qué preciosa palabra. Dice verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Pablo no escogió, Dios lo escogió a él. Sí, él respondió al llamado,
¿verdad? Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero él escogió aceptar el llamado en su vida y respondió en fe. Reconoció que él había estado peleando contra Cristo al él pelear en contra de su iglesia. Por eso es que él tan humildemente reconoce que él no puede, él se sentía medio avergonzado de llamarse apóstol porque él había perseguido a la iglesia, pero el Señor le daba más gracia. Gloria a Dios. Verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Oh, si tú tuvieses ese deseo, tú que deseas ser reconocido en la iglesia, ser como este apóstol, que aunque tenía todos los privilegios, caminaba sirviendo a los demás, tan humilde, pero caminaba con poder. No te lo creas, aunque por lo que fue relatado en los escritos, después de que él estuvo al frente de Félix, de Festo, del rey Agripa, su esposa, etcétera, habían personas escribiendo y hablaron de cómo se veía Pablo. Pablo era una persona bajita, de una estatura que no imponía ser mirado, tenía los ojos bien pegados uno del otro, siempre le salía líquido de los ojos, tenía una enfermedad en los ojos. No era una persona que tú dirías, oh, ahí hay un apóstol. Pero fíjese, el Señor toma lo que el mundo rechaza y lo toma y lo hace algo precioso para que toda la gloria sea de Dios. Y ese hombre tan humilde que se humilló y reconoció que todo lo que él había aprendido lo tenía que contar como basura, lo del pasado, no las sagradas escrituras, pero como él era un fariseo, y al él rendirse al Señor, camina con el poder de Moisés, porque así como Moisés era el hombre más humilde delante del Señor, él caminaba en humildad y tenía el poder de Dios, porque es en nuestra debilidad que él se hace poderoso en nosotros. Hermanos, reconoce tu debilidad. Deja de apuntar los dedos a los demás. Deja de tratar de quitarle la pajita en el ojo a tu prójimo y brega con la vara grande, esa vara que tienes en tu ojo que no te deja ver bien claro porque te andas tropezando. Que el Señor te ayude, y entonces al él restaurarte, como al salmista en el Salmo 51, tú podrás ver bien para ayudar a tu prójimo que tiene esa paja, y le podrás encaminar en el camino de Cristo al que todavía no conoce al Señor. Pues aquí vemos en el verso 9 que el deseo de él es y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amados hermanos, que el Espíritu Santo te revele por medio de su palabra todo lo que eso significa para ti. Pero tienes tú que escudriñar las escrituras. Cuando tú reconoces tu lugar en Cristo, el hecho de que eres llamado un santo al nacer de nuevo, el hecho de que el Señor te declara real sacerdocio, eres un embajador, eres luz, eres la sal, estás representando a Cristo como hijo del Rey. Hermanos, ¿cómo es posible que teniendo todos esos títulos, honores, responsabilidades, mandato, la gran comisión, tú no estudias el manual? La Biblia. Ok, esto no es para golpearlos, hermanos, pero que el Espíritu Santo te redarguya. Él no te da condenación, Él trae convicción. No pelees con el Espíritu Santo. Permite que Él haga su obra en tu vida, porque Él te ayuda a acercarte más a la palabra de Dios, para acercarte al corazón de Dios y conozcas su gran amor con el cual Él te amó en la cruz de su Hijo Jesús. En el verso 3 de Efesios capítulo 1, quiero regresar al comienzo de esta carta para que entiendas aún más lo que leíste en el capítulo 3.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, eso es a nosotros, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es el deseo del Señor que tú seas su hijo o hija adoptado en la familia, en el amado. Ahora eres parte de la familia de Dios. Y como en el consejo sabio de Dios, desde antes de que Él crease el tiempo para que tú pudieses caminar en la tierra y experimentar y recibir el beneficio de toda su bondad, amor, de su creación, la lluvia, el sol, etcétera. El deseo del Señor es que tú lo conocieses, y como Él sabe quién lo va a conocer, Él entonces te considera ya una oveja perdida que Él tiene que rescatar. Y por eso es que el buen pastor deja las 99 para rescatar la perdida. Él vino a rescatarte a ti. Lo que es que tú tienes que permitir que Él te rescate. Tienes que reconocer tu condición. Y aquí demuestra el Señor su gran amor. Él te escogió antes de la fundación del mundo. Hermanos, en el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en su cuerpo. Él es la cabeza, Jesús, y nosotros su cuerpo, en quien tenemos redención por su sangre. Ese es el verso 7, verso clave. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nuevamente, tú no te salvas, Él te salva a ti. Que hizo esas riquezas de gracias, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La Biblia, la salvación del nuevo nacimiento es tan claro, tan simple, tan lógico, tan perfecto, tan correcto, tan natural si entiendes el orden de la naturaleza. Él vino a redimirnos de la maldición del pecado. Aleluya. Y declara aquí, verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Esto es Dios. Hay muchas personas que se molestan con Dios en por qué Él decide hacer lo que Él ha decidido. Y eso es un gran problema, porque estás argumentando con el que te dio el poder de argumentar. Vas a perder ese argumento. Si no me crees, ve al libro de Job y léete todos esos capítulos. Y vas a ver quién ganó el argumento, Job o Dios. Y no era el deseo de Dios de ganar un argumento, sino ayudar a Job a entender que Dios lo tiene todo bajo control. Y por eso es que Job puede declarar que ahora sus ojos habían visto a Dios, y que aunque él muriese, aunque Dios lo matase, en esencia él sabía que él iba a ver a su Redentor con sus propios ojos, porque él creía en la resurrección. El libro más antiguo en toda la Biblia, el libro de Job, habla de la resurrección. Hermanos, y aquí estamos entrando en donde el apóstol Pablo habla del misterio de la voluntad. Estamos hablando de la voluntad de Dios Padre. Verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, esto es en su Hijo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hermanos, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ahora entendemos que es al final del milenio, ¿ok? Y declara como las que están en la tierra, ¿ok? Las que están en el cielo, así como las que están en la tierra. Verso 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Parece repetitivo, pero es el hecho de que Dios escoge, Él decide, Él es el que determina. Tú estás caminando en la perfecta voluntad de Dios que Él ha determinado para ti. Léete Efesios 2, verso 8 al 10, para que entiendas. Es más, no espero. Aquí estamos.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Otra vez, no te puedes salvar tú, pues es don de Dios. Eso significa que es un regalo, don, regalo. Tú no puedes ofrecerle a Él dinero si Él te pide tu corazón. ¿En qué sentido? En donde tú reconoces que tú no puedes ser el rey de tu corazón, pero Él es el rey de tu corazón, y se lo rindes. Le dices: aquí está mi corazón contaminado, ¿me perdonas? Claro que te perdono. ¿Aceptas mi perdón? Entonces, si lo aceptas, tú declaras Jesús como Señor y le pides que te dé un corazón nuevo, y Él lo hace. Y entonces Él crea en ti un nuevo espíritu, nuevos deseos, y por la palabra de Dios empiezas a tener ese lavamiento de tu manera pasada de vivir, y ahora tu entendimiento es renovado. Y empiezas a caminar como un hijo del rey, y no como un pobre atado al pecado y al diablo, arrastrándose en el mundo. Hermanos, es una gran diferencia, pero tú tienes que creer lo que Dios desea para ti. Si no, vas a estar caminando debajo de tu llamado. Y entonces, perdónenme, capítulo 2, verso 8 es don de Dios. Verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. La mayoría de las religiones que se han alejado de la fe bíblica, vamos a hablar de una fe cristiana que pone su confianza completamente en el trabajo que completó Jesús en la cruz, cuando Él declaró que ya había terminado la obra, y Él expiró, Él dio su espíritu al Padre, ¿verdad? Y entonces Él cumplió la obra. Hermanos, el velo fue rasgado. Ahí declaró el Señor que tenemos entrada directamente, sin buscar de otro sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pero de igual manera, las obras como creyente no son las que te dan entrada en el cielo. Es bueno que tengas buenas obras, que sean halladas a darle gloria a Dios en el día del juicio de los creyentes. Pero tus buenas obras no te abren las puertas del cielo, porque Jesús es la puerta, y Él no permite que tú lo compres. Él te compra a ti con su sangre bendita. Ahora, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ves la diferencia? Por favor, medita en eso mientras abro la botella de agua. Gloria a Dios. Hermanos, esa palabra es tan poderosa que quisiera quedarme ahí en Efesios con ustedes, pero lo van a tener que estudiar en sus casas. Es una carta de 6 capítulos, pero cuando él escribió la carta, él no la dividió en capítulos. Tienes que tomar eso en mente. Necesitas leer la carta completa, como si Dios directamente te la hubiese escrito a ti a través del apóstol Pablo. Y lo hizo porque la tienes en tu casa. No esperes. Tienes que hacer lo más en tu vida para hacerle tiempo a Dios, o el enemigo te va a llenar el día de mucho trabajo y vas a quedar gastado, y en la noche, cuando debes tener energías para tu esposa o para tu esposo, ¿verdad? Al poner los niños a dormir y tener tiempo íntimo con el Señor, ya tú estás gastado. El diablo está moviendo a algunos de ustedes de maneras terribles. En el momento de silencio, en donde tú permites estar en paz, en donde la paz de Cristo está sobre ti, y entonces puedes escuchar la voz de Dios en medio de esa gran tormenta, hermanos, vas a realizar que hay cosas en tu vida que te están ocupando tiempo y te están robando tiempo de calidad con Dios y tu familia. Pídele a Dios que te dé sabiduría y Él te va a ayudar. En Mateo 27 encontramos, después de la crucifixión, el momento en que Jesucristo muere, estas palabras. Verso 50 de Mateo 27. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos,
de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hermanos, ¿tú ves el orden ahí? Eso está hablando de las primicias. Cuando Jesucristo resucita, Él es las primicias. En el Antiguo Testamento, en las primicias, en ese ofrecimiento de eso en Levítico, que el Señor les dice tienen que cumplir con la Pascua, tienen que cumplir con Pentecostés, todo esto, ellos tomaban para las primicias, después de haber celebrado las Pascuas, como unas palmas, ¿verdad? Y las mueven en el aire así hacia el Señor y hacen una ofrenda de alabanza. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús al resucitar. Y vemos que hubo otros que también resucitaron, las primicias, hermanos. Ahí está en la Biblia. Muchos no lo entienden, pero está bien claro si lo lees recto y no tratas de analizarlo fuera de lo que la palabra te dice. Y dice, y se abrieron los sepulcros, verso 52, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, eso es al tercer día, el Señor Jesús, en el primer día de la semana, el que llamamos hoy en día domingo, dice, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Qué gran testimonio, que muchos en Jerusalén vieron a santos resucitados. Verso 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué estás esperando para tú declarar que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios? Vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 15. Es muy importante entender lo que Pablo predicaba cuando él andaba por todas las áreas que él iba. Él declaraba que él tenía que predicar a Cristo y Cristo crucificado. Ese era el comienzo del evangelio. ¿Por qué? Porque Jesucristo declaró que si él fuese levantado, él atraería a todos los hombres a sí mismo, indicando la muerte que iba a sufrir, la muerte en una cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues en la cruz, hermanos, Jesús atrae al mundo, porque el mundo mira la muerte del único perfecto Hijo de Dios, en el cual no se le halló pecado. Poncio Pilato lo declaró inocente, no había pecado en él. Por lo tanto, pudo ofrecerse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una ofrenda perfecta para hacer expiación por los pecados del pueblo. Y nos limpia con su sangre bendita. Y en el verso 1 de Primera de Corintios 15, declara el Espíritu Santo por su instrumento terrenal, el apóstol Pablo, las siguientes palabras. Y actualmente sí es Pablo hablando, pero lo escribió el gran médico, aleluya, perdón hermanos, Lucas y Hechos lo escribió el médico. Sí, Pablo escribió Corintios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Qué especial. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando tú predicas esto conforme a las Escrituras, la muerte, la resurrección de Jesús, conforme a las Escrituras. Espero que sí,
para que seas un buen maestro. Y dice que se le apareció a Cefas, eso es a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Qué pena que el apóstol Pablo, en el gran dolor de haber perseguido a la iglesia, sí él reconoce quién él es en Cristo, pero él reconoce la misericordia de Dios de permitirlo entrar, porque él fue el que más persiguió la iglesia. Y declara, aleluya, que en el verso 9, porque yo soy el más pequeño, ¿verdad?, de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Ay, yo cuando leo eso yo siento el dolor del apóstol. Verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, decídete también así. Acepta lo que fuiste, acepta quién eres ahora en Cristo y permite que la gracia de Dios opere en ti para tú animarte y echar adelante día a día, no mirando hacia atrás. Y declara verso 11, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Hay muchos hoy en día que dudan, así como en aquellos tiempos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En otras palabras, si la resurrección no ocurrió cuando Jesús resucitó en el tercer día, entonces de nada sirve ser cristiano, porque nuestra esperanza como creyente es que el Señor ha vencido la muerte y así como Él resucitó, nosotros resucitaremos también. Y esa es nuestra esperanza, que Él es la vida y la resurrección. Amén, aleluya. Juan capítulo 11, léelo, hermano, búscalo por ti mismo. Y cuando nazcas de nuevo vas a tener el Espíritu Santo, ya no vas a dudar más, ya vas a saber que tienes vida eterna. Aleluya. Ok, en el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Crees eso? Yo sí, hermanos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo primero, ¿verdad? Las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Está hablando del orden de la resurrección. ¿Ok? Ahí estás viendo en donde ustedes y yo vamos a caer. Declara Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Hermanos, en el fin de la dispensación de los tiempos, después del final del milenio, después del juicio del gran trono blanco, después cuando el Señor haga un cielo nuevo y una tierra nueva en donde mora justicia y baje la nueva Jerusalén. ¿Sabían ustedes, hermanos, que Jesús le entrega el reino al Padre? Ahí lo declara ese gran misterio, hermanos. Luego al fin, esto es en Primera de Corintios 15, verso 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto es Jesucristo reinando hasta que todos los enemigos sean puestos debajo de los pies de Jesús.
el Hijo de Dios, como hombre encarnado, pero ahora glorificado porque ha resucitado. Hermanos, en el Salmo 110 te explica esto también. Y ahí tú ves que Jesucristo va a destruir todo. ¿Y cuál es lo último que Él vence? Pues al final de este capítulo te lo explica el capítulo 15 de Primera de Corintios. ¿Cuál es el último enemigo? La muerte. Después que Jesús venza la muerte, Él le va a entregar el reino al Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Verso 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea que aquí demuestra, así como Jesús declaró en el Evangelio según San Juan, que el Padre es mayor que Él en autoridad. Aquí te lo vuelve y te lo aclara. El Padre es mayor que el Hijo en autoridad. Por lo tanto, el Padre en este sentido no se somete. Aquí te lo explica correctamente. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Eso es el Padre al Hijo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. El Padre está exento. Salmo 8:6. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Eso es nuevamente hablando del Padre, para que Dios sea todo en todos. Aleluya, hermanos, qué gran palabra. Te regocijaste conmigo. Es un banquete diario a los que se deleitan en la palabra de Dios. El gozo del Señor va a traer hermosura a tu rostro cuando tú te acerques a Él, cuando la gente vea la gloria de Dios sobre ti. Y no es algo que se imita o se puede comprar por ahí en la calle, hermanos. La unción del Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo, ese es el aceite en estas vasijas, en este cuerpo. Permite que el Espíritu Santo se mueva en tu vida. No lo detengas. Entra en el río, Ezequiel 47, ese río que viene del trono de Dios, y no te aguantes en la orilla. Entra pasando los tobillos, las rodillas, la cintura, y sumérgete. Nada en el río de Dios y verás cuán pronto estaremos cara a cara delante de su presencia, viendo como el Hijo le entrega el reino al Padre. Aleluya. Santo y bendito sea el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mi amado hermanos. El viernes a las 7:30 nuevamente aquí su servidor para compartir las maravillas de la palabra de Dios. Gracias por sus oraciones. Envíenos mensajes con sus peticiones para estar clamándole a Dios por ellas. En el nombre de Jesús quedamos despedidos. Buenas noches. Amén.